Amén, anhelamos más de su presencia. Levante sus manos conmigo al cielo y haga su oración al Señor. Señor Jesucristo, grande eres. No hay otro como tú, oh Dios. Grande eres, mi Señor, y sabemos que tú tienes verdades en tu palabra, oh Dios, que son de bendición para nuestra vida. Señor, háblanos, muéstranos, enséñanos, Señor, que en esta tarde tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, oh Dios. Grande eres tú, Señor, y no hay nadie como tú, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. No hay nadie como tú, oh Dios. Grande eres, Señor, y te pedimos, oh Dios, manifiesta tu poder de una manera poderosa en medio de tu iglesia en esta tarde, Señor. Usa mi vida, oh Dios, para bendición de esta iglesia, en tu nombre santo, Señor Jesús. Grande eres, Señor, grande eres. Dele un aplauso al Señor, dele fuerte ese aplauso al Señor. Señor Jesús. Grande eres, oh Dios, háblanos. Yo le invito, mi hermano, vamos a leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, el verso 3 y 4. Ahí está en la presentación. Aleluya al Señor. Vamos a leerlo todos a una sola voz a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Se paró entre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Dele una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Esta semana hemos podido estudiar algunas cosas sobre el tabernáculo y hablamos que el tabernáculo tiene 3 secciones básicamente: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El día martes estuvimos viendo unas generalidades del tabernáculo, las columnas. Vimos el lino que estaba rodeando todo el tabernáculo y vimos la puerta de acceso al tabernáculo. El día jueves tuvimos la oportunidad de ver el atrio exterior. Y en el atrio exterior habían 2 muebles. ¿Hay alguien que se acuerde de estos 2 muebles? ¿Alguien fuerte? Hola. El altar de bronce y la fuente de bronce. Y creo que ¿cuántos vinimos al servicio el jueves? Levanten la mano. Amén. En el servicio el jueves sentimos como el Señor tuvo misericordia de nosotros y perdonó nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo sigue vigente para nosotros. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos entonces a entrar al lugar santo. La Biblia habla en Primera de Juan capítulo 2, el verso 12 al 14, dice: os escribo a vosotros, hijitos. El jueves entonces estábamos en la posición de hijitos, porque dice: porque vuestros pecados han sido perdonados. Como lo principal, lo básico de un cristiano, lo que necesita una persona cuando llega al evangelio, lo básico es pasar por la puerta que es Jesucristo mismo, pasar por el holocausto, por el altar del holocausto, y también pasar por la fuente de bronce. Y allí tenemos como un nivel de vida de cristianos comenzando la vida cristiana. Pedimos perdón por nuestros errores, pero luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya se deja un poquito lo que era de niño. La palabra de Dios dice que cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, todo lo hacía de niño porque era un niño. Mas cuando ya fui viejo, dejé lo que era de niño. Y es lo que el Señor quiere proponerle a usted en esta tarde. Quiere proponerle a que deje lo que es de niño, a lo que corresponde tal vez a los rudimentos básicos, a lo que corresponde al conocimiento básico, y quiere meterlo un poquito más allá en la presencia de Dios. El lugar santo dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Yo quiero preguntarle, ¿hay alguien aquí que quiera pasar a un nivel más profundo en su relación con Dios? Entonces este mensaje es para usted. Os escribo a vosotros jóvenes. Vimos entonces que 2 de los muebles estaban en el atrio exterior, y ahora vamos a entrar al lugar santo. Allí en el lugar santo vamos a encontrar 3 de los 5 muebles que realmente constituían el tabernáculo. Imagínese que usted el jueves estuvo en el atrio exterior, pero hoy usted está de frente a los utensilios que hay en el lugar santo. Imagínese que este recinto, usted por la gracia de Dios en esta tarde ha podido entrar al lugar santo. Y hoy vamos a entrar un poquito más allá de lo que el Señor tiene para nosotros en esta vida espiritual, que es muy hermosa. El lugar santo, entonces, vamos a encontrar que tenía 48 tablas de madera de acacia, como lo dice la Biblia, de madera de sitín. 48 tablas sobre 96 bases, es decir, que una base compartía un extremo de una tabla y otro extremo de otra tabla para hacer el doble de bases que de tablas. Y estaba entonces rodeado por 48 tablas. El número 48 en la Biblia representa al sacerdocio. Fueron 48 ciudades que fueron dadas a los levitas, y por eso solo los sacerdotes eran los que podían tener acceso a este lugar santo en el que usted y yo estamos. Qué interesante, que no es para cualquiera. Tal vez muchos hubieran podido entrar hasta el atrio exterior, pero ahora nosotros estamos en el lugar santo porque el Señor nos ha constituido también reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Entonces solo podía entrar el sacerdote. Imagínese que esta es la puerta, allá afuera el lugar, el atrio exterior, luego están los 3 utensilios del lugar santo, y aquí está la puerta del lugar santísimo, de aquí para allá. Entonces este es el espacio en el que estamos para el lugar santo. Y el sacerdote, solo el sumo sacerdote, podía pasar una vez por año del atrio, del lugar santo al lugar santísimo. ¿Eso es claro? Entonces todos los sacerdotes, solo los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía pasar hasta el lugar santísimo. Vamos a hablar entonces acerca de la cubierta del lugar santo y a la misma vez del lugar santísimo. Esta cubierta tenía varias capas que representan muchas verdades para nosotros. Imagínese que tenía 10 cortinas de lino torcido desde afuera. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cortinas de lino torcido. Y después de esas 10 cortinas habían 11 cortinas de pelo de cabra. 10 de lino, luego 11 cortinas de pelo de cabra, y después había otra cortina de pieles de carnero, y al final había otra cortina de pieles de tejón. ¿Cuántas cortinas en total? 10 de lino fino, más otras 11
de pelo de cabra, ¿cuántos van ahí? Más otra de pieles de carnero, ¿cuántas? Y otra de pieles de tejón, 23. Yo me imagino que cuando entraban a ese lugar tenía que sentirse un calor especial. A la misma vez tendría que haber mucha oscuridad, porque todo esto filtraba la luz, no permitía que la luz se entrara. Tal vez era un lugar un poco oscuro, tal vez era un lugar con mucho calor, después de tantas cortinas, después de tantas pieles, después de tantos materiales. Seguramente allí tenía que haber un ambiente diferente al que se vivía en el ambiente del atrio exterior. Y eso es lo que debe pasar en esta noche. Esta semana de alabanza no va a ser un éxito porque el predicador sea yo, porque nos vestimos así, porque pusimos aquí unas lucecitas y porque pusimos allá arriba un telón. Esta semana de alabanza para su vida tiene que ser un éxito total por el ambiente especial que se debe mover en medio de este pueblo. Ya no es el mismo del martes. El martes estuvo bonito, el jueves estuvo muy bonito también, pero el ambiente depende de usted, porque cuando usted y yo salimos del culto pensando, ay, es que el culto estuvo muy frío, es que el culto estuvo muy aburrido, entonces va a entender que el culto nunca está aburrido, porque Dios nunca se queda cortico. El aburrido es usted que no aplaude, que no busca, que no se humilla, que no entra en la presencia de Dios, porque yo sé que el que quiera puede aprovechar el ambiente espiritual que se puede mover en este lugar. Dele ese aplauso al Señor. Había entonces en la puerta, para poder entrar al lugar santo, una cortina colgada. ¿De cuántas columnas colgaba la entrada del tabernáculo afuera? ¿Ustedes se acuerdan? En la puerta habían 4. Luego, cuando usted entra al lugar santo, la puerta cuelga de 5 cortinas. 5 eran los sacrificios que se tenían que ofrecer en el atrio exterior. 5 habla de separación. 5 muestra que hay una separación de los que están en el atrio exterior, pero también los que están entrando al lugar santo. Luego de ofrecer estos 5 sacrificios, las personas estaban listas para poder entrar al lugar santo. El primer sacrificio que se ofrecía era el sacrificio de los holocaustos, y dependía de las riquezas, dependía de qué tanta dinero pudiera tener un hebreo, y de acuerdo a su dinero presentaba un buey, una oveja o tal vez un ave. Y el segundo sacrificio era una ofrenda de alimento, y allí presentaba unas tórtolas, como unas tortas cocidas. El tercer sacrificio es la ofrenda de paz, que se ofrecían afuera, lo que hicimos el jueves en el atrio exterior. Luego la cuarta ofrenda era por el pecado, y la quinta ofrenda era por la transgresión. Una persona que quiera entrar al lugar santo tiene que entender que ya en su vida se han efectuado estas 5 ofrendas, que ya el Señor ha pagado por nosotros, que nosotros podemos entrar al lugar santo porque tenemos un Dios que ha sido perfectamente misericordioso, que cumplió a cabalidad todas las ofrendas que habían en el Antiguo Testamento. Y si era necesario que hubiera una oveja, entonces la palabra de Dios dice que Él enmudeció y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Si era necesario que hubiera un buey, entonces
Entonces Él fue como el becerro maldito que se sacrificó para que la sangre de ese becerro comenzara a correr por el sacrificio de nosotros. Si era necesario tener una ofrenda de paz, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo no como el mundo la da. Y con el Señor Jesucristo, cuando usted se aferra a la cruz del Calvario, usted puede entender que tiene acceso, porque ahora el Señor nos ha constituido sacerdotes para entrar al lugar santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, al entrar en el lugar santo, hacia la parte derecha, ustedes encuentran que va a estar la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. Estaba al lado derecho, justamente directo del candelabro de oro, y entre ellos estaba el altar del incienso. Vamos a hablar entonces acerca de la mesa de la proposición. Los panes que estaban allí representados nos hablan a nosotros acerca de la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos alimenta a nosotros como cristianos. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos ayuda a nosotros crecer. Es lo que nos ayuda a nosotros alimentarnos, para no quedarnos como los niños pidiendo perdón todo el tiempo allá afuera en el atrio exterior, sino que cuando entramos al lugar santo comenzamos a alimentarnos de la palabra. Y usted sabe que el Señor dijo que Él es el pan de vida. Y cuando nosotros venimos aquí, no venimos simplemente a jugar o a decir que estamos jugando al culto, sino que nosotros venimos a aprender más de Dios. Allí en esta mesa de los panes de la proposición habían dos grupos. Un grupo de 6 panes a un lado, un grupo de otros 6 panes al otro lado, y entre ellos había también un incienso que derramaba un olor grato. Cuando el sacerdote venía y comía de este pan, entonces también percibía del olor grato que sale. Por eso, hermano, es que nosotros debemos sentirle gusto cuando venimos aquí a este lugar. No venimos a que nos entretengan con un show. No venimos a ver qué viene a decir a predicar, a ver qué es lo que me viene a enseñar. No, nosotros debemos venir a encontrarle el gusto que tiene escuchar la palabra de Dios. Y es que hablábamos con tristeza en alguna ocasión que pareciera que algunas veces cuando venimos a este lugar, entonces venimos a ver como los catadores de vino, a probar. No, ese vino está añejo. Ese vino no es de buena calidad. No, ese vino como que no es del año 86 como dice ahí. Ese vino a mí no me convence. Pareciera que viniéramos a escuchar el predicador, a ver, no, esa palabra hoy va a predicar entonces esa palabra para mí no es. Esto no, esa palabra para el hermano que está a mi lado o para el que no vino en esta noche, ¿cómo le hubiera caído? Y nos convertimos en catadores de vino o catadores de palabra. Pero cuando nosotros venimos a este lugar con el hambre de escuchar una palabra que viene directamente del Dios vivo, a mí no me importa quién predique, a mí no me importa cómo lo diga, a mí no me importa quién esté hablando, a mí lo que me importa es tener la conciencia de que en este lugar no venimos a otra cosa, sino a darle la adoración a nuestro Dios y a escuchar la palabra del Dios eterno que con su voz creó los cielos y la tierra. Esto tiene una representación muy importante también para nosotros en esta tarde,
porque habían dos grupos, 6 panes a un lado y otros 6 panes al otro lado. Había una división. Hubo un momento en donde el Señor mandó que se debía dividir el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, separados en grupos de 6 para decir las bendiciones y las maldiciones. Y vea lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 27, el verso 12 y el verso 13. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y entonces enumera 6 de las 12 tribus para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 6. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Otros 6, una división de 6 tribus en un monte dando la bendición, y otra división de 6 tribus dando en otro monte la maldición. Y esto tiene una verdad muy grande para nosotros, porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos la bendición de entender cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros en nuestra vida. Tenemos la bendición de acercarnos a su palabra y de alimentarnos de la palabra que dice: vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas encontráis la vida eterna. Tenemos la bendición de acercarnos y decir: esta palabra yo la guardo. Pero también tiene la responsabilidad de pararse y conocer la palabra de Dios, y al que no obedezca la palabra de Dios porque le pareció que no era verdad, porque en su propio juicio creyó que esto era un juego, porque se paró frente a las palabras de Dios y creyó que no era para su vida y no la obedeció, entonces, querido amigo o querido hermano, con mucho amor y temor en el Señor, le voy a decir que va a escuchar la palabra de Dios que no es para bendición. Se va a escuchar una palabra de bendición en donde escuchemos: venid benditos de mi Padre. Pero aquel que no quiera escuchar la voz del Dios de amor, la faceta del Dios de amor, entonces va a estar separado para escuchar la voz y la faceta del Dios de la ira. Viene juicio sobre la tierra. Viene la palabra de Dios que va a juzgar a los malos en el día del Señor. Pero yo le doy gracias a Dios porque en esta tarde podemos tener acceso al lugar santo, en donde destila la presencia, un olor grato de la palabra del pan de vida. Jeremías, el capítulo 15, el verso 16. Y vea qué hermosa palabra. Y esto es necesario, hermano, que se forme en nosotros como cristianos, porque constantemente nos parece muy bonito cantar, nos parece muy bonito danzar, nos parece muy bonito ministrar y estar como allá, que el Señor nos perdone nuestros pecados. Pero la pregunta es: ¿cuántos estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos realmente buscando la presencia de Dios a través de su palabra? Y en eso consiste pasar al lugar santo. Que ya no seamos los mismos que estábamos allá afuera como niñitos espirituales, sino que crezcamos en el conocimiento, a la estatura, a la anchura del varón perfecto que es Cristo. Y qué bueno que en esta tarde no sea un sermón para que todos corramos: Señor, perdóname, Señor, límpiame, porque es muy fácil reconocer que somos pecadores y que nos equivocamos delante de Dios. Sino que este mensaje en esta tarde es para que el Señor comience a inquietar los corazones de alguno. Estoy interesado en que me conozcas un poquito más. Abre un poquito más tu Biblia, abre un poquito más las escrituras. Y este texto dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Vea el pan. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu palabra me es por gozo, tu palabra me es por alegría en mi corazón.
El propósito de esta tarde, antes de pasar al lugar santísimo, es que se forme en nosotros. Vosotros los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios mora en vosotros. Y haga usted su propio examen de vida espiritual. Y lo que le preguntaba en estos días a los muchachos de alabanza: ¿cómo fuera el nivel espiritual de toda la iglesia si toda la iglesia tuviera su mismo nivel espiritual? ¿Cómo fuera el conocimiento global de toda la iglesia si toda la iglesia tuviera su mismo conocimiento de la palabra de Dios? Y entonces entenderíamos, oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Entonces entenderíamos que nos hace falta por entrar y escudriñar el carácter del Dios eterno, que es el que habla en este lugar. Y dice la palabra de Dios que Cristo es el pan de vida eterna. Y este pan de vida eterna fue partido. Fue partido allí en la cruz del Calvario para que nosotros comiéramos una porción de este pan. Y yo le pregunto, ¿cómo está usted en su alimentación de Cristo? ¿Qué tanto comes? ¿Qué tanto te alimentas de Cristo? Porque sabes que esto también representa que nosotros, si hemos comido del pan de Cristo, nosotros también tenemos que ser partidos. Y qué duro, qué difícil que es cuando nos parten. Y qué difícil que es cuando nos cogen en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias. Y uno siente que realmente el alma se le parte, que uno se está como desmoronando. Pero nosotros también debemos ser partidos para que de nosotros también salga una porción especial para otros, y así lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Dele un aplauso a su Señor en esta tarde. Y yo lo quiero invitar, hermano, así como lo hicimos el jueves, incline un poco su rostro. Incline su rostro y usted va a hablar con su Dios. Usted le va a pedir al Señor porque usted quiere pasar al lugar santísimo. Necesita pasar esta lección. Si usted no pasa esta lección, no va a pasar al lugar santísimo. Pero usted le va a decir al Señor: Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Quiero, Señor, que tú me muestres más del conocimiento de ti. Y yo quiero, Señor, pactarte que voy a estar leyendo más de tu palabra. Voy a dejarme guiar más por tus palabras, Señor, para que sea tu palabra la que guíe mi vida. Y haga su oración. Yo le voy a dar un minutico ahí para que usted ore con Dios. Oh, Señor. ¿Y qué pasaría en nuestras vidas si dejáramos de leer solo cuando tenemos que predicar? ¿Y qué pasaría en nuestras vidas? Como un amigo me decía en estos días, es que cuando a uno le toca dirigir, es que cuando a uno le toca predicar, uno siente una responsabilidad muy grande y uno está todo el tiempo ahí como pensando en el Señor. ¿Y qué pasaría si pensáramos así en la palabra de Dios? No solo para ministrar y hablar en el pueblo, sino para que el Señor nos ministre en nuestras vidas, para que el Señor nos santifique y haga ese trato con su Dios. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero aprender más de ti. Porque si yo levanto y pregunto, entonces ¿cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Todos gritaríamos amén. Pero antes es necesario que tengas un poquito de conocimiento de tu Dios, que vayas un poquito más allá de lo que escuchas en este lugar, que vayas un poquito más allá de lo que escuchas cuando vas por ahí, sino que por tu propia iniciativa tú comiences a comer del pan para que puedas escuchar las bendiciones que el Señor tiene para ti y te libres de un día de la palabra de maldición que va a ser desatada. Oh, santo, santo eres, Señor Jesús. Amén y amén. Ese es el primer mueble que encontramos en el lugar santo. Luego encontramos el candelero del oro.
El candelero de oro consistía en 7 lámparas. Usted las puede ver ahí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lámparas. Y si usted ve la bandera del pueblo de Israel, del pueblo judío, este es el emblema, este es uno de sus símbolos. Ellos no le han perdido la reverencia, ellos siguen honrando lo que representa para ellos este utensilio, y en la bandera y uno de sus símbolos patrios es estas 7 lámparas, el candelero del oro. Y tiene una palabra muy especial para nosotros en esta noche. Representa los 7 espíritus del Señor. Representa los 7 espíritus del Señor. No tenía medida como la fuente, no tenía medida, porque usted puede llegar a conocer al Señor al punto en el que usted mismo quiera entrar a conocer al Señor. Era hecho de oro puro, era una sola pieza, era labrado a punta de ladrillo, a punta de martillo, dándole golpes, fue labrado toda esta pieza. Y algo tiene que tener de especial en este lugar: nosotros saber que es hecho de una sola pieza, porque nosotros somos unicitarios del nombre del Señor Jesús, para entender que tenemos solo un Dios verdadero, digno de toda y suprema adoración en esta tarde. También que está hecho de oro puro, únicamente oro, para entender que nosotros tenemos un Dios excelentísimo por encima de todos los dioses. Isaías preguntaba en ese capítulo: ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O a qué pues me compararéis? El hombre se consigue un pedazo de madera y se busca a alguien que le dé una forma, y va y se arrodilla delante de él, porque buscó un platero que le pusiera plata y oro y se arrodilló. Y dice: ¿no habéis oído, no habéis conocido que el Dios eterno es Jehová, creador de los cielos y de la tierra? ¿A qué pues me haréis semejantes? Allá afuera los dioses se ven limitados y no son dioses absolutos. Estaba escuchando esta mañana, mi abuelita me decía que los transportadores no van a poder hacer su fiesta tradicional que hacen sacando una virgen, la virgen de... ¿Alguien que me ayude? La Virgen del Carmen. Porque los transportadores, la Virgen del Carmen se les quedó cortica para solucionarse en sus problemas. Y parece ser que se van a tomar en estos días un día festivo para hacer una marcha nacional muy tremenda, porque ellos confían en dioses hechos de barro, hechos de madera. Pero usted y yo confiamos en el único Dios verdadero, que Él nunca se queda cortico para todas nuestras necesidades. Dele ese aplauso a su Dios. Si usted cree que Él es digno de suprema alabanza, pues no le dé una alabancita chiquita, dele una alabanza de tamaño de su Dios. Qué tan grande es el Dios en el que usted confía, qué tan grande es el Dios en el que usted descansa. Oh, aleluya. Apocalipsis capítulo 4, el verso 5, dice la palabra de Dios: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Oh, qué cosa tan espectacular. Yo le voy a volver a decir lo que dice Apocalipsis. Del trono salían relámpagos y truenos y voces,
Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vea, hermano, para que usted no se me confunda, Isaías, el capítulo 11, el versículo 1 y 2, que consiste en este utensilio del lugar santo, una sola pieza, que se desprendían de él 7 brazos, pero era una sola pieza, una sola raíz, un solo origen, un solo nacimiento, por decirlo así, uno solo, de donde se desprendían los 7 brazos. Y vea lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Esto para mí muestra una verdad muy grande que me ayuda a afirmarme en mis conocimientos apostólicos del nombre del Señor Jesús. El profeta Isaías estaba hablando de un retoño que saldría del linaje, de la descendencia de Isaí, y de este retoño comenzarían a salir los 7 espíritus de Dios. Y un hombre que nunca tuvo contacto con el Señor Jesucristo, que era el profeta Isaías, que estaba mucho tiempo antes, estaba hablando de un Dios que tiene los mismos espíritus en el Apocalipsis. Esto me muestra a mí que el Dios de la Biblia es solo uno, del cual habló Isaías, del cual vieron los judíos y el cual está sentado en su trono. Es solo un Dios verdadero y digno de adorar. Oh, dele ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Hermano, discúlpeme que se lo diga, ese aplauso estuvo muy bonito, pero es que esto es doctrina fundamental. Esto es entender que el Señor Jesucristo es el mismo Dios que está en los cielos. Y si eso se lo dice tal vez usted a un trinitario, se va a poner de mal genio, se va a poner rojo. Pero si yo se lo digo eso a un pentecostal, entonces va a entender: esta palabra produce gozo, como lo estábamos leyendo. Esta palabra destila un olor grato de conocimiento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Gócese, hermano, que usted no está guiado por cualquier cosa. Usted está guiado por el único Dios verdadero que se mueve en medio de su iglesia. Los 7 espíritus del Señor, el espíritu del Señor. Dice Isaías capítulo 61, el verso 1: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. El espíritu del Señor, el primero de los 7 espíritus, es impartido sobre los hermanos que tienen ese don de hablar la palabra de Dios. Para predicar, hermanos, se necesita el espíritu de Dios, porque me ha enviado a predicar. El espíritu del Señor está sobre mí. Por eso, hermano, a mí me parece muy bonito cuando a mí se me acercan y me dicen: hermano, gloria a Dios, el jueves yo sentí que se ministró la palabra de Dios, porque yo sentí que mis pecados fueron perdonados. Pero lo que yo pienso por adentro es únicamente porque el espíritu del Señor es el que obra en medio de la predicación que se hace aquí. No es por Pablo, no es por Pedro, no es por nadie. ¿Acaso no habéis sido bautizados en el nombre del Señor Jesús? Si hay alguien digno de alabanza, es la presencia del Señor que habla en medio de su iglesia. Por eso, hermano, no menosprecie
El día que le toque predicar, hermano, sepa que usted tiene que ir con el Espíritu del Señor sobre su vida. Sepa que no es usted el que habla. Sepa que el que se para aquí en este micrófono es simplemente un utensilio de barro para que el Señor deposite sobre él la gracia, se derrame la unción del Espíritu Santo. Porque si no fuera por este utensilio, simplemente se derrama ahí en el piso. Pero nosotros somos utensilios de barro para que la excelencia del poder y del conocimiento sean de Jesucristo el Señor. Y yo quisiera preguntarle a los hermanos, ¿cuántos quisieran predicar la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos quisieran que sus labios sean llenos al abrir su boca, que sea llena de palabra del Señor? Aquí está el Espíritu del Señor para derramar sobre esos que dijeron amén una unción especial, para que cada vez que se abran los labios, las pudriciones se rompan, las cadenas se rompan, y a causa de la unción el yugo se pudrirá. Oh, en esta iglesia habla el único Dios verdadero, que con su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya. Que el Señor nos dé de su gracia. El espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría habla de la habilidad para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones correctas. ¿Cuántos reconocen que alguna vez han tomado una mala decisión? Y que caro a veces se pagan tomar malas decisiones. Lo difícil que es tener una decisión por tomar y no saber qué hacer. Y no saber qué camino coger, y no saber por dónde, y tal vez usted pueda pedir consejo y hablar y termina el consejo y todavía no sabe qué hacer. Pues el espíritu de sabiduría es la habilidad que el Señor da para tomar decisiones correctas. Salomón pidió sabiduría. Salomón no pidió plata. Salomón no pidió fama, no pidió dinero, ni carros, ni nada de esas cosas. Salomón pidió sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Josué en Deuteronomio capítulo 34, el verso 9 dice: y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y yo quisiera ahora hablar con los líderes de esta iglesia. ¿Considera usted que necesita sabiduría para liderar un grupo de trabajo en la iglesia? Total. Claro que sí. Josué fue uno de los líderes que tuvo que repartir todas las tierras en medio de las tribus del pueblo de Israel, y tenía que tener sabiduría. Pero la palabra de Dios dice: Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto su mano sobre él. Y qué interesante que el Señor comenzara ahora mismo y pusiera su mano sobre alguno en esta tarde y comience a imponer espíritu de sabiduría. Si usted ahorita dijo que había tomado decisiones que no eran fáciles de tomar, ¿qué tal si usted levanta sus manos y le dice: Señor, tócame, impón tu mano sobre mí, y que sobre mi vida haya un espíritu de sabiduría para tomar buenas decisiones? Necesitamos bien saber por dónde vamos a caminar. Usted necesita saber bien en qué negocio se va a meter. Usted necesita saber bien con qué amistad usted va a caminar. Usted necesita saber bien a dónde va a llevar a su hijo, a dónde va a llevar a su hija. Pero lo bueno es que aquí está la mano de Dios para derramar espíritu de sabiduría sobre todos nosotros en este lugar. El tercer espíritu, espíritu de inteligencia.
Y la inteligencia es la capacidad para captar el significado de un tema. Que usted llegue a un lugar y que simplemente vea tal vez lo que hay que descifrar y usted lo ve y lo entiende. Porque sobre nuestra vida puede haber espíritu de inteligencia. ¿Cuántos quisieran tener espíritu de inteligencia? ¿Cuántos desearían estar calificados en cualquier tema, poder entender? No, hermano, es que yo ahorita, a mí ya me queda muy difícil ponerme a estudiar. Ay, no, es que a mí ya me queda muy difícil comenzar un negocio y arrancar bien y llevarla bien. Eso es puro cuento, porque a mí la palabra de Dios me dice que en nosotros habita la mente de Cristo. ¿Y cómo no vamos a ser muy inteligentes, dotados por el espíritu de inteligencia, si nosotros tenemos la mente de Cristo? Por eso yo me puedo regocijar cada vez que veo a los hermanos que suben a tomar sus clases, porque sí podemos echar para adelante, sí podemos avanzar, sí podemos ser mejores, sí podemos lograr triunfos, porque aunque el diablo quiera decirnos a nosotros que somos unos derrotados, que ya la edad no nos da, que hay otros que son mejores que nosotros, puede hacer que todas esas cosas usted las piense, pero ahora márquese en el corazón que sobre esta iglesia hay un espíritu de inteligencia, que es el mismo espíritu de Dios para guiarnos, para tomar las buenas decisiones, para entender las buenas cosas que debemos hacer. La palabra de Dios habla de Daniel, que a esos 4 muchachos, a sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Yo creo que los jóvenes de esta iglesia, y si usted lo cree, también diga un amén bien fuerte cuando lo escuche. Yo creo que los jóvenes de esta iglesia no son los jóvenes que están llamados a estar por allá rezagados como los últimos, los que siempre se burlan, los que pierden siempre todo. Los jóvenes de esta iglesia somos más que bendecidos, porque contamos con el mismo Dios de Daniel, que nos ha dado inteligencia para ponernos por cabeza y no por cola. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Rápidamente, simplemente los voy a mencionar: el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Tal vez no pudiéramos hablar mucho ahorita, pero en la iglesia primitiva en algún momento se derramó como un espíritu de temor de Jehová. Unos hombres que estaban buscando la manera de engañar al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, una pareja que dijeron: aquí vamos a engañar al Espíritu Santo y vamos a decir que nuestra casa, nuestra heredad la vendimos en tantos pesos, pero en realidad la vendimos en tantos más para quedarnos con el resto. Y llegaron allá ante la presencia del apóstol, y cuando vino por separado primero el hombre y dijo: no, es que la vendimos, cayó muerto. Y después vinieron unos jóvenes, lo llevaron, lo enterraron, y cuando venían los jóvenes de enterrar a este hombre, venía entrando la mujer y dijo: ¿en cuánto vendí? La vendí en tanto, cayó muerta. Y cuando los primeros cristianos vieron eso, sintieron un espíritu de temor, de reverencia a Jehová. Comenzaron a sentir como un espíritu de admiración por las cosas tremendas que es capaz de obrar el Dios Todopoderoso. Y se comenzó a infundir por toda la iglesia un espíritu de reverencia. Y Dios nos guarde que sea necesario que tal vez caigamos muertos para que en esta iglesia comience a haber un espíritu de reverencia, porque hay momentos en los que tal vez los que han predicado se dan cuenta que uno está aquí predicando y hay uno allá pensando quién sabe en qué. Está la muchacha con el cabello buscándose horquilla, está el otro sacándose la tierra de las uñas, está el otro pensando en la última descarga que hizo al celular. Están pensando en una cantidad de bobadas
acabadas. Y llega uno tal vez cuando puede venir a orar temprano y se arrodilla a saber que tiene comunión con su Dios. Y la iglesia a veces está como hablando el uno con el otro. No hay reverencia en este lugar. Pero aquí se sigue moviendo el mismo Dios que se movía en la iglesia primitiva. Y es necesario que en esta iglesia haya reverencia al Dios al que se predica en este lugar. Dele ese aplauso a su Señor. Dele un aplauso ceremonial a su Dios. No le dé un aplauso cualquiera, dele un aplauso. Cierre sus ojos, conecte su corazón con su cuerpo y que ese aplauso suba a la presencia del Señor. Oh, aleluya. Este candelero de oro tenía un aceite especial. Tenía un aceite que constantemente se tenía que ir renovando. Los panes también se cambiaban. El primer día de reposo, el primer día de cada semana. Y lo olvidé decir, pero representa que usted y yo no nos podemos quedar con el mismo pan que recibimos hace 8 días. Y usted y yo no podemos quedarnos con la palabra y el cristiano Abba que yo oraba, buscaba y todo eso, sino que aquí hay pan fresco en la presencia del Señor. Debemos alimentarnos constantemente de la presencia del Señor. Y allí también el candelero de oro tenía un aceite que si tal vez de allí destenían algunas cositas que ustedes saben que salen cuando hay fuego, que hace que se mengue la llama, entonces el sacerdote venía y limpiaba para que esa llama no se apagara. Y ustedes saben que ese aceite es tipo del Espíritu Santo que sigue morando en esta iglesia. Y yo no sé si usted tal vez sea, como dice la palabra de Dios, un pábilo humeante. Un pábilo de esos que como si yo cogiera esta vela y la intentara apagar y se queda ahí como un pábilo, como que echa humo apenas. Un pábilo que ya no, ahí ahorita estaba rojito y no se sabe si está prendida porque la sople o está apagado porque ya pasó el viento por ella. Yo no sé si usted en esta noche tenga la unción del Espíritu Santo simplemente como un pábilo que está humeando, ahí echando humo simplemente. Yo no sé si sea eso, pero lo que yo sí sé es que la misma unción del Espíritu Santo que era capaz de limpiar lo que no permitía que la llama fluyera a cabalidad, está aquí en medio de nosotros para avivar la vida de un pábilo humeante. Alguien que pueda resplandecer con la luz de Jesucristo y que no se apague fácilmente. Oh, aleluya, 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 aleluya. Yo quisiera volver a predicarle eso, iglesia, en esta tarde. Ahora con un poquito más de sentimiento. Yo no sé si en esta noche haya algún pábilo humeante que necesita ser refrescado por la misma presencia del Señor. Pero aquí está el mover del Espíritu Santo. Yo lo he sentido en este servicio. Aquí está el mover del Espíritu Santo y Él puede comenzar a avivar este culto, y Él puede comenzar a avivar su vida, y Él puede comenzar ahora a avivar esta iglesia, y Él puede hacer que comience a subir ese aplauso, y Él puede hacer que esos labios se abran, y Él puede hacer que el que está menguado comience a crecer en la presencia de Dios. Claro que sí, y es apenas normal, porque nosotros a veces como que nos queremos menguar.
Hay personas que por ahí me dicen, ¿sabe qué? Lo extraño mucho, ¿sabe qué? Hace tiempo no hablamos, ¿sabe qué? ¿Y cómo se debe extrañar la presencia de Dios cuando no la sentimos? ¿Y cómo se debe extrañar que vengamos a este culto y no pase nada? ¿Cómo debemos extrañar que usted venga a este lugar y todavía salga comiendo uña como entró? Qué triste que usted venga y todavía siga teniendo cuidado del cabello o masticando 80 veces chicle por minuto. Pero cuando venimos a este lugar y podemos entrar a su presencia, entonces comienza a fluir la unción, la unción, la unción del Espíritu Santo para avivar nuestras vidas. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. El candelero de oro proporcionaba la única luz que había en el lugar santo. No había otra cosa que emitiera luz. No había otra cosa que permitiera saber en dónde estaban las cosas. Si se apagaban esas lámparas, no iba a haber luz en el lugar santo. No iba a saber en dónde estaban los panes, no iba a saber dónde estaba la mesa del incienso. Y es que realmente pasa así en la vida de un cristiano. El día en que a usted se le apague la presencia de Dios, le puede ir muy bien en cualquier área de su vida, pero el hueco que usted tiene en su corazón de tamaño Dios, la luz que debe alumbrar en su vida, nunca va a reflejarse por un carro, por un trabajo, sino que es la misma presencia de Dios la que le da sentido, luz, dirección a la vida de un cristiano. Y esa es la luz verdadera que brilla en esta iglesia. Que a usted no lo alumbre un buen negocio. Que a usted no se le vayan las luces por una mujer muy bonita. Que a usted no se le vayan las luces por un negocio mal hecho, por plata mala vida. Sino que a usted sea guiado por la luz del conocimiento de la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa debe ser la única luz del cristiano. Oh, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Yo quiero invitarlos a que estén de pies. Y les quiero hablar así de pie rápidamente del último mueble que había allí en el lugar santo, y es el altar de oro o el altar del incienso. Antes de entrar al lugar santísimo, aquí en la puerta del lugar santísimo, se tenía que pasar por el altar del incienso. Y el incienso, estamos hablando en el lugar santo de ya no ser cristianos niños, chiquitos, hijitos, porque vuestros pecados, no. Estamos hablando de jóvenes, porque habéis conocido al Padre, porque habéis tenido una relación más cercana con Dios. Ya déjese de bobadas, hermano. Ya déjese de niñerías, ya déjese de cosas tal vez muy buenas para el atrio exterior. Yo lo quiero invitar en el nombre del Señor Jesús. Métase, vaya más adentro. Pero antes de pasar al lugar santísimo, tenía que pasar por el altar del incienso. Y el altar del incienso representa una vida de oración. Qué tremendo, madurez. Ya no es que salí corriendo porque el trabajo, no. En un cristiano maduro, en un cristiano que conoce a Dios, me importa muy poco si llego tarde porque me levanté un poquito tarde. Primero está mi Dios y yo me arrodillo porque mi cita más importante en el día se llama mi Dios. Y eso se llama un cristiano de oración. El incienso, el altar del incienso representa entonces una vida de oración. Y si ejemplo nos dio el Señor Jesús, cuando estuvo angustiado, se fue al Getsemaní a orar, regresó. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Niñitos, niñitos. Oh, pero en esta noche ya no vamos a seguir siendo niñitos.
En estos días una hermana decía en medio de las oraciones que hacíamos por este evento, porque este evento sí que se ha orado, este evento sí que se ha ayunado. Ustedes nos acompañaron a una alborada. Este evento, para la gloria del Señor, a mí me ha quitado el sueño varias noches dándome vueltas, y me tengo que levantar en las madrugadas a decirle: Señor, es tu iglesia y es tu obra y es lo que tú haces en medio de tu iglesia. Y una hermana en medio de todas estas oraciones decía: es que esta semana de alabanza tiene que impactar tanto a la vida de los creyentes de Voz a la Cabaña que no puedan salir siendo iguales. Ya no vamos a salir siendo los mismos niños, vamos a meternos un poquito más, vamos a entrar al lugar santo, vamos a orar un poquito más, vamos a meternos un poquito más, vamos a buscar más de la presencia de Dios, vamos a hacer que el Señor escuche cada vez más constantemente la voz de nuestra mañana. Y si ustedes recuerdan, el altar del holocausto dijimos que tenían 4 cuernos, que cuernos representan el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y 4 representan lo universal, los 4 términos de la tierra, todo lo universal. Y estos cuatro cuernos estaban entrelazados o estaban conectados entre sí por una serie de montañitas, de altibajos, de cornisa, no sé usted qué le pueda decir, mostrando como si fuera una corona. Una corona aquí, una corona aquí y una corona aquí. Y recuerde, corona, poder universal. Hubo un rey, el rey de los reyes, que hizo una oración con poder. Primero por Pedro, pero después dice: por todos los que han de creer en su nombre. ¡Qué tremendo eso! El Señor Jesucristo una vez oró por usted y también oró y dijo: no te pido que lo saque del mundo, sino que lo guardes del mal. El Rey del universo nos enseñó que antes de entrar al lugar santísimo tenemos que acuerdarnos del poder de Dios para orar. Y cuando usted y yo oramos, yo le aseguro que desciende el poder de Dios sobre nuestra vida de una manera especial. Claro que sí, hermano, hay problemas, claro que sí, hay dificultades, pero también puede salir en medio de todo eso un olor grato, el altar del incienso, elevando una oración delante del Señor. Y a mí me encantaba pensar que cada vez que se iba a ungir a un rey, la persona tomaba una redoma y de la redoma salía un aceite especial que ungía a la persona. Y yo decía: un día el Señor nos va a ungir a nosotros cuando lleguemos al cielo y nos va a poner una corona y nos va a ungir. Y yo pensaba: uy, qué especial esa representación de lo que pasaba antes allá en el Antiguo Testamento y lo que va a pasar allá en el futuro, en el Apocalipsis. Pero a mí me llenó de esperanza ver que también nuestras oraciones el Señor las ha tenido en cuenta. Ver que también dice la palabra de Dios: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que esa oración sencilla y humilde que usted a veces hacemos hasta desganados, suben a la presencia del Señor y un día van a comenzar a perfumar la misma presencia de Dios en su santo trono, porque le fue añadido a las oraciones de los santos. ¡Qué especial! ¡Qué especial! Y el llamamiento en esta tarde es un llamamiento especial.
Es un llamamiento para alguien que quiera pasar al lugar santísimo, al conocimiento profundo de la presencia de Dios, que venga y ore delante de su Señor. Que venga y hable antes de entrar al lugar santísimo. Y así como yo les decía el jueves, si no hay altar del holocausto, si no hay fuente de bronce, usted no espere pasar al lugar santo. Pero ya pasamos esas cosas y ya dejamos lo que era de niño. Pero ahora, si usted quiere pasar al lugar santísimo, tiene primero que pasar por el lugar santo. Si usted un día quiere llegar a la misma presencia del Señor, tiene que hacerle saber a su Dios que su voz es bien conocida en los cielos, porque usted constantemente está orando. Y ahora la pregunta es: ¿cómo está tu vida de oración delante del Señor? Levante su oración en esta tarde, levante sus brazos, levante